A ver, bueno, jóvenes, buenas tardes. Para comprobar la actividad que ustedes realizaron, aquí tenemos las preguntas. Dice, analiza las siguientes situaciones y responde. Justifica tu respuesta. En el inciso A dice, Pedro y Matías son hermanos y guardan sus calcetines en una caja. En total tienen 16 pares, de los cuales 5 son de Pedro. Entonces tengo que Pedro tiene 5 pares. Por lo tanto, ¿cuántos tiene Matías? Pues Matías tiene 11 pares. 11 más 5 me da los 16, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un par al azar sea de Matías? Entonces, para que sea de Matías, la probabilidad tiene que ser de 11 entre 16. Esa es la probabilidad de que yo escoja uno de los pares de Matías. En la justificación, ¿por qué? Porque son 11 pares, perdón, porque son 16 pares en total. Dice, ¿y cuál es la probabilidad de que sea de Pedro? Pues de Pedro la probabilidad es 5 entre 16, igual. ¿Por qué? Porque son 16 pares en total. ¿Sí? Entonces, aquí está contestado y esa es la justificación. Ahora tengo el siguiente inciso, el inciso B. Dice, en un debate entre tres candidatos a la presidencia municipal, cada asistente apoya a un candidato y solo a uno. 13 personas apoyan al candidato A. Vamos a sacar los datos entonces. Tenemos al candidato, es A, B y C, ¿y cuántos lo apoyan? Al candidato A lo apoyan 13 personas, 17 prefieren al candidato B y 10 al candidato C. Entonces yo tengo que sacar el total, 3 más 7, 10, 0 y hay una. Tengo que 40 es el total de personas que votaron. Ahora, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar, su candidato favorito sea el A o el B? Recuerden, tengo que obtener la probabilidad de A. La probabilidad de A es 13 entre 40. La probabilidad de B es 17 entre 40 y la probabilidad de C es 10 entre 40. Bueno, a ver, vamos a hacerlo de otra manera para que quede más claro. Vamos a hacer una tabla en donde diga candidato, apoyan y probabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la tabla más o menos ahí, que quede un poco lo más derecha que se pueda. Ustedes tienen libreta de cuadro. Ah, no, perdón, lo iban a hacer en sus hojas, entonces pues pueden usar ahí una regla para que quede lo más derecha que se pueda. ¿Sí? Entonces tengo al candidato A, B y C. Entonces tenemos que al candidato A lo apoyan 13, al B lo apoyan 17 y al C lo apoyan 10 para tener un total de 40. Entonces yo voy a obtener las probabilidades. La probabilidad de A es 13 entre 40. La probabilidad de B es 17 entre 40 y la probabilidad de C es 10 entre 40. Para la primera pregunta, dice que cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar, su candidato favorito sea A o el B. Recuerden que son eventos mutuamente excluyentes porque puede ocurrir que yo elija a una persona que apoyó al candidato A o una persona que apoyó al candidato B.
Dice que cuando ocurre eso, yo tengo que sumar sus probabilidades. Entonces tendría que sumar 13 sobre 40 más 17 sobre 40. Esto es igual 13 más 17, 30 entre 40, que se puede simplificar la fracción como 3 cuartos. ¿Sí? Ya está resuelto ese caso. Ahora voy a resolver la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que su candidato favorito sea A o el C? Nuevamente, son eventos mutuamente excluyentes. Se deben de sumar ambas probabilidades. La de A es 13 entre 40. Le voy a sumar 10 entre 40. Esto es igual a 13 más 10, 23 entre 40. Esa es la probabilidad de que yo elija a una persona que su candidato favorito sea el A o el C. Ahora, el siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que su candidato favorito sea el B o el C? Igual, eventos mutuamente excluyentes. Tengo que sumar la probabilidad del candidato B más la probabilidad del candidato C. Esto es igual a 17 más 10, 27 entre 40. ¿Sí? Por último, ¿cuál es la probabilidad de que su candidato favorito no sea A, ni el B, ni el C? Vean lo que dice el enunciado. Dice, en un debate entre tres candidatos a la presidencia municipal, cada asistente apoya a un candidato y solo a uno. Esto es importante para resolver el problema. Dice, cada asistente apoya a un candidato y solo a uno. Entonces, su candidato favorito no sea A, ni el B, ni el C. No hay ninguna persona que no haya apoyado a ninguno. Por lo tanto, aquí es 0. Porque todas las personas están apoyando por lo menos a un candidato. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de cómo se resuelve ese problema.